Buenas tardes. Hoy dentro de Conversaciones del Club H vamos a hablar de arte y vamos a hablar de Valme. A mí me gusta decir que en el Club H descubrimos y profundizamos en asuntos que nos apasionan, ¿no? Pero también hay otro aspecto que me gusta resaltar y es que en el Club H descubrimos personas, ¿no? Y yo creo que hoy en esta entrevista pues ayudaremos un poquito a conocer más a Valme, su vida y su relación con el arte. Mirando un poco hacia atrás, Valme, el pasado, el de dónde vienes. En primer lugar, lo que me gustaría preguntarte es de dónde viene tu nombre, un nombre Valme. Singular. Valme es una virgen sevillana, es la Virgen de Valme, patrona de 2 hermanas, y tiene una historia bonita. Fernando III el Santo se arrodilló a pedirle a la Virgen que le ayudara en la Reconquista. Se le apareció la Virgen y él le dijo: váleme, señora, váleme, castellano antiguos, ayúdame, ayúdame, señora. Y ahí hizo una ermita, siglo XII, está reconstruida, pero sigue en el sitio original, muy reconstruida. Está en 2 hermanas. Y la Virgen en 2 hermanas. Es la patrona de 2 hermanas. Pues sí, y es una virgen muy bonita, románica, virgen trono con el niño, así mirando al frente con el niño. La Virgen como trono del niño. Pequeñita, muy bonita, la sacan en romería una vez al año, y ahí es cuando es mi santo, que yo nunca me entero cuándo es mi santo, es el 3er domingo de octubre, la romería de Valme. Muy bien, muy interesante, Valme. Oye, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus estudios y cómo eso evolucionó y te llevó al mundo del arte? Yo estudié la carrera de Económicas y me equivoqué en la elección, y me di cuenta desde el principio, pero quise seguir. Y continué con ella, pero a la vez en la misma universidad hice estudios de Bellas Artes, hice estudios de Historia del Arte, y ahí me di cuenta que lo que me gustaba era el arte, pero seguí con Económicas, la acabé, y luego ya hice estudios de fotografía, estudios de humanidades en la Escuela Contemporánea de Humanidades, y me fui un poquito más por ese lado. Bueno, algunos hemos tenido la suerte de conocer a Vanessa, tu hermana, y ambas tenéis una sensibilidad artística singular, por decirlo de alguna manera. Y aquí yo te preguntaría, ¿hay una impronta familiar en la sensibilidad artística o ha sido una casualidad? Hay una impronta yo creo que en casa somos muy artistas, sí. Cada uno hemos ido por un lado distinto. Mi padre era empresario, pero muy genial y muy valiente y muy libre. Y él hizo todo lo que podía para vivir la vida que quiso. Mi madre también. Y luego tengo... sí, hay artistas en mi familia, una pintora maravillosa que murió, Guille González Green, otro Jesús González Green, que es un tío mío, que fue el primer español que hizo en globo el viaje de Colón, lo hizo en globo aerostático, el primero que tuvo globos en España, el reportero de guerra. O sea, somos una familia muy peculiar, muy buscando siempre ir más allá. Bueno, pues aprovechemos para dar un recuerdo especial a Vanessa y que la veamos pronto otra vez en alguna actividad. Esas visitas a jardines maravillosos, sí. Bueno, entonces, ¿cuándo fue el momento en el que descubriste esa pasión por el arte y si tuviste alguna influencia especial? Pues yo creo que yo hice el viaje al revés, porque yo la primera vez que descubrí el arte fue en una visita en el Reina Sofía, que eran las obras maestras del Museo Guggenheim, que las trajeron a España cuando no existía aquí el Guggenheim. Y ahí me acuerdo ponerme delante de un cuadro de Pollock. Pollock es este que hace lienzos y derrama gotas de pintura y ahí crea sus composiciones. Y me quedé delante del cuadro de Pollock, que medía 3 metros de ancho
Se llamaba El Bosque Encantado y pensé, es que hay un bosque. Hay un bosque, eran gotitas de pintura impresionante. Y me acuerdo también descubrir a Kandinsky en esa composición, como al final de su vida pintaba las notas, como esa conjugación entre música y pintura. Y a raíz de descubrir esos artistas de arte contemporáneo, fui marcha atrás y fui descubriendo el arte empezando por donde hay que empezar, que es al principio. Bueno, con esa trayectoria de estudios hacia adelante, de descubrimiento del arte hacia atrás, yo me atrevería a hacerte una pregunta, y es, ¿la sensibilidad artística se nace o se hace? ¿Y cuál ha sido tu caso? Yo creo que más el segundo, pero tiene que ser, por lo que acabas de decir. La sensibilidad artística, la sensibilidad es una cualidad personal, está al mismo nivel que la empatía, que la generosidad. Siempre hay un germen, pero luego se forma y se educa la mirada. Y, por ejemplo, cuando vemos nosotros en las visitas que hacemos en el Museo del Prado, que yo muchas veces pienso, esos cuadros maravillosos con historias de las escrituras, ¿cómo van a apreciar las nuevas generaciones estas obras si no tienen esa cultura? Esa sensibilidad hay que formarla desde el principio, pero supongo que hay un germen que te lleva a una mayor facilidad para el descubrimiento del arte, el descubrimiento de la creación y poder ver en esas obras, poder ver lo que te están contando, lo que cuentan de tu vida, porque al final el arte te está hablando de ti, está hablando de tu modo de vida, de tú mismo como espectador, cómo estás viendo eso. Valme, tal vez en la fotografía ha sido donde más has profundizado. ¿Tienes algún secreto, hay algún mensaje en tu línea fotográfica? Aquí lo puedo enlazar ¿Tuviste alguna influencia especial de algún autor? Pues mira, hubo un profesor, yo estudié fotografía en EFTI, que por cierto cerró ayer la escuela. Es una gran pérdida, llevaba muchos años allí. Y hubo un profesor que se llamaba Miguel Oriola, que murió hace unos años, maravilloso profesor, un mago de la luz y muy humano, era un apasionado de la enseñanza, que me vio un día con un libro el del instante decisivo, ahora mismo se me acaba un clásico de la fotografía, y me dijo, si estudias eso, cuando estás empezando a estudiar, te vas a creer que la fotografía es eso. Y yo no lo entendí muy bien y le dije, entonces, dime qué es. Y me empezó a dar otro tipo de artistas, a enseñar otro tipo de artistas. Y empecé a leer todos los artistas de land art, todos los que hacen happening, todos los que crean realidades, no se limitan a el instante decisivo, a lo que dice Robert Capa, por ejemplo, o a reflejar lo que están viendo en el momento en que lo pillan, que son momentos maravillosos, detienen el tiempo. Son hicieron una cosa muy bonita en fotografía, pero luego ya llega un momento que los artistas no deben, en la fotografía pasa lo mismo que en la pintura, no se trata de reflejar lo que ves, sino reflejar lo que tienes dentro. Y en esa búsqueda descubrí a un francés que se llama Gilbert Garcin, que hace unos poemas visuales. Él no se limita a hacer fotografías, él hace fotografías y luego hace montajes con líneas, con elementos geométricos, y habla de la soledad, de la búsqueda, de cómo te puedes enredar en intentar ordenar un caos que no puedes jamás llegar a ordenar. Habla de la belleza, de la inseguridad. Son poemas visuales. Y este fue el fotógrafo que más me impresionó. Una de las cosas que decía también Miguel Oriola es que para ser fotógrafo no hace falta saber cómo funciona una máquina de fotos, que lo importante está en la idea. Muy bonito. ¿Y tus fotos tenían algún mensaje? Yo estudiaba esos temas, yo estudiaba la soledad, la incomunicación, la falta de conexión, la imagen que damos y la imagen que somos.
Esos son los temas que intentaba tratar en mis series. Era muy absorbente, es muy absorbente la fotografía, porque tú decides una serie, la fotografía creativa, y, y solo ves imágenes. Tú intentas estudiar la soledad, por ejemplo, en una ciudad, la soledad en la ciudad. Y llega un momento que no te hace falta tener, como decía Miguel Oriola, no te hace falta tener la máquina de fotos, siempre estás creando las imágenes en la acera del hombre que está esperando en el paso de cebra a cruzar y no acaba de cruzar, aunque no haya coches, o en la lluvia, el hombre que está parado con su paraguas, mientras la lluvia le cae encima y no se mueve, o la mujer sentada en el banco. Esos son los poemas visuales que trató Gilbert Cassan. Son los que he intentado, los que intenté reflejar en mi fotografía. La fotografía en ti duró durante el tiempo casi 10 años que tuviste un estudio de fotografía, Sí. o ha seguido y permanece en ti. Permanece. Permanece Sí. en ti. Sí. ¿De vez en cuando sacas fotos? Sí. Qué bonito. Bueno, yo por aquí tengo un currículum tuyo, 3 páginas muy densas. Mi currículum, yo alguna vez se lo he dado a algún amigo hace unos años, me acuerdo que uno me dice, es que no sé qué hacer con esto, es que no sé por dónde cogerlo, porque es un poco locura. He ido de la empresa al marketing, a la comunicación comercial, a la filosofía, la creación literaria, la fotografía artística, la filosofía. Bueno, y de todo esto, que son estas 3 hojas, ¿qué merece ser destacado, aparte de la fotografía? Si hay algo que tú recuerdas con especial cariño. Pues hubo una época que empecé a estudiar en un sitio que se llama la Escuela Contemporánea, bueno, la Escuela de Letras de Madrid. La Escuela de Letras de Madrid fue el primer centro de creación literaria que se fundó en España. Lo fundaron Alejandro Gándara, Juan Carlos Suñén y Constantino Bértolo. Y enseñaban a... Yo me metí ahí pensando, yo lo que quiero es escribir, quiero que me enseñen a escribir. Pero no te enseñaban a escribir, te enseñaban a leer. Te daban mirada de escritor, que es el primer paso para escribir. Y esa época fue maravillosa. Y luego Alejandro Gándara se separó de la escuela y creó la Escuela Contemporánea de Humanidades. Y ahí hice varios años estudios de el pensamiento de la antigüedad. Y eso fue maravilloso. Entonces estudiábamos Grecia, viajábamos a Grecia, nos metíamos en Grecia, o los hebreos, el Antiguo Testamento, y eso fue maravilloso. Eso, bueno, es que hay muchos momentos, que ahora mismo se me ocurre esto, pero hay muchos momentos. Seguro que el Club H toma nota de todo esto, y alguna línea en la que trabajar y disfrutar pues tiene que ver con esto. Bueno, vamos a pasar ya más al presente, el arte, la ilusión, la pasión, la implicación, ¿no? El arte como implicación personal. Aparte de lo que nos has contado, ¿cuánto te has implicado hasta ahora en el arte, Balme? Hay dos cosas. Una cosa es la creación, que es enfocar tu vida en la idea que quieras transmitir. Y otra cosa es el estudio del arte. Yo el estudio del arte y enseñar arte lo veo también como creación. Es como la crítica literaria. La crítica literaria es un género creativo. Pues me gusta mucho este periodo, por ejemplo, en las visitas del Club H, me encanta hacerlas porque se crean unas dinámicas muy bonitas y muy enriquecedoras con el cuadro, con los que formamos el club, con el entorno del museo, y ahora mismo estoy muy enfocada en esa. Yo estoy muy, muy ilusionada y luego hay tantísimos itinerarios que se pueden hacer, tantas cosas por descubrir, no solo los grandes museos, sino esos pequeños museos de gente que ha dedicado su vida a coleccionar y luego ha acabado cediéndolos al Estado. Y esas historias, está lleno de historias. Ahora te voy a preguntar un poquito por esas historias que se traducen en museos o casas museos, pero te voy a profundizar un poquito más en la pregunta de qué significan para ti exactamente estas visitas que estamos realizando en el Club H.
Yo al principio no sabía muy bien a lo que iba, no sabía... Si te vale como nota, Tú tampoco. nosotros tampoco. Me lo imaginaba. Fuimos al primero o al segundo, nos conocimos en el primero y el Sí, segundo, ¿no? el tercero, en el Serrano. Al tercero el Serrano. Pues, y al principio iba un poco pensando, bueno, a ver, vamos a contar la historia del museo, vamos a contar la historia de esta obra, vamos a ver cómo llegó esta obra al museo, tengo que acordarme para explicárselo bien. Y ahora ha llegado un momento que ya me he relajado y ya estoy empezando a contar lo que yo veo en las obras. Evidentemente estudiando todo lo que otros artistas, historiadores de arte han visto en las obras, y a contar lo que esas obras, el mensaje que puede servirnos a nosotros, porque claro, tú ves, por ejemplo, un cuadro de la visita de los Reyes Magos en la Natividad, y piensas, ¿qué nos puede contar esto de nosotros mismos? Esto pasó hace 2000 años, pero luego cuando explicas y cuando empiezas a hablar con la gente que lo que los Reyes Magos buscaban era preguntas, que se pasaban la vida mirando al cielo, buscando preguntas, que era un puro interrogante, no buscaban definir una realidad, buscaban qué está pasándonos, qué nos está pasando. Cuando tú te das cuenta de eso, transforma toda la visión del cuadro, transforma toda la visión de la experiencia que tú estás teniendo al ver el cuadro. Entonces es lo que intento buscar ahora. No sé si lo estoy haciendo bien y si lo estoy consiguiendo, pero que tú eres un... Bueno, de momento tienes fieles, en el público tienes fieles, ¿no? Sí. Y eso ya yo creo que quiere decir algo. Sí, al principio era un poco reacia a transmitir estos mensajes, pero yo entiendo que el punto de vista personal es el que cuenta, es la importancia que tiene el arte es sentirlo aquí, no es solo quedarte con la información. Y esos son aparte que el grupo que nos acompaña siempre en los museos es maravilloso, es que es maravilloso. O sea, Normalito. No. Se crean dinámicas muy interesantes, siempre hay comentarios que a mí yo aprendo en esas visitas muchísimo. Pues aprendizaje mutuo. Aprendizaje mutuo, sí. Oye, elevándonos un poquito sobre el arte, una pregunta muy amplia. ¿Para qué sirve el arte? ¿Y para qué nos sirve a las personas el arte? ¿Para qué sirve el arte? Entiendo, vivimos un mundo y una sociedad donde todo sirve. Tu carrera sirve si vas a conseguir trabajo, tu trabajo sirve si te hace crecer, si te da visibilidad social, si te hace tener una definición, un rol social. Todo tiene un propósito. Y el arte, como el amor, como la empatía, como la felicidad, no tiene propósito. Pero es lo que te hace crecer. El arte sirve para salir de tu vida en el sentido de elevarte sobre tu vida, darte cuenta de que hay algo más allá, irte a lo abstracto. Yo creo que hay solo dos cosas quizá que te pueden te pueden elevar la mirada sobre ti y sobre la vida y sobre los que te rodean y sobre lo que te está pasando. Una, para quien tenga fe, es la fe, y la otra es el arte. El arte, no solo el arte pictórico, la creación literaria, la música. Es la única manera que tenemos de elevarnos. Oye, volviendo un poquito a las visitas, a las últimas en general, ¿qué es para ti el concepto de museo primero y el público que acude a él? Y luego ya, si quieres, te lo amplío más. ¿Qué representa para ti el Museo del Prado? Ese Caravaggio que nos has enseñado que es rupturista, y ya, pues claro, hay que hablar de la actualidad y decir, y su Ecce Homo, tan en boca de todos en estos días, ¿no? Sí.
El concepto de museo ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia y ahora el museo lo que cuida es el público. El museo no existe sin el público. No te digo es más importante que la obra, porque la obra es la base del museo, pero el público es quien tiene que estar presente en cualquier planteamiento museístico. Ahora mismo entonces, en el Museo del Prado y es impresionante ese hall con la cafetería, con la tienda. Hacen atractiva y agradable la visita al museo. Hay un concepto, el concepto de la fatiga museística, que se desarrolló a principios del siglo pasado, que los sociólogos entendieron que ya al 10º cuadro ya no puedes más. Entonces, todo eso es lo que los museos están intentando solventar, hacer agradable la visita, hacer agradable en el sentido de que enriquecedora, que te saque de tu día a día, que te saque de tu presente, que quede un recuerdo, que quieras volver, que quieras compartirlo. Ese es el principal objetivo ahora mismo de los museos. Estamos visitando museos desde el Prado al Cerralbo, que sí, son muy diferentes y cada uno tiene su propio discurso, cada uno tiene su espíritu museográfico, cada uno cuenta historias. El Cerralbo es una colección particular, muy pequeñita, una casa que vas descubriendo, que es impresionante, ¿no? Tú la has visto conmigo. Sí. Y el Museo del Prado empezó siendo una colección que inició Isabel la Católica y es una colección personal de los monarcas españoles. Ellos fueron comprando y encargando pinturas según criterio personal. Le gustaban los flamencos, compraban flamencos, le gustaban luego los italianos y es bonito descubrir el gusto personal de quien ha creado las colecciones. Y el Caravaggio, ahora mismo tenemos una oportunidad maravillosa que va a estar 6 meses de ver un Caravaggio. Caravaggio, hay 70 obras suyas en el mundo. En España, no sé si lo hablamos el otro día, no sé si son 4. 4 y en el Prado 2. En el Prado 2, uno en la permanente, que es David vencedor de Goliat, y Caravaggio hay que verlo. Caravaggio rompió los esquemas, fue un rupturista, creó el tenebrismo, creó esa crudeza de realidad, esas manchas oscuras y de repente la luz saliendo, tanto el bien como el mal, porque él reflejó el bien, reflejó el mal. Fue muy honesto con su vida y con su pintura. Entonces, Caravaggio, yo creo que es una oportunidad que hay que ir al Museo del Prado. Ahora en estos 6 meses. Has mencionado antes las casas museo. ¿Te gustaría ampliar un poco esa visión que tienes? Tenemos 2. Aquí en Madrid tenemos 2 que son el Cerralbo y el Museo Sorolla, que es muy bonito. El Museo Sorolla, por ejemplo, es el museo, la casa de pintor mejor conservada de Europa. Y es bonito porque te mete en plena... Claro, es distinto. Cerralbo fue un coleccionista y Sorolla fue un pintor. Te mete en su día a día, te mete en su familia, te mete en de dónde surgió toda esa luz. Entiendes a Sorolla visitando su casa, porque entiendes ese amor hacia la familia, ese amor hacia la luz. Oye, ¿qué opinión tienes de las donaciones del Estado? Esto lo enlazamos un poquito también con el Ecce Homo de Caravaggio. Sí, bueno, el Ecce Homo no es un depósito temporal, sí. Bueno, estamos conociendo muchas obras gracias a las donaciones que realizan los propietarios al Estado. O los artistas incluso, pero sobre todo los propietarios. Hay, por ejemplo, una sala la sala Álvarez Fisa en el Museo del Prado, que es un coleccionista que dijo, aquí falta gótico y falta pintura de la Edad Media, faltan retablos, y creó y compró obras pensando en suplir las carencias que tenía el Museo del Prado. Y lo único que dijo, quiero que esta sala tenga mi nombre, que es la única sala con nombre que tiene el Museo del Prado. Esos son maravillosos. No lo hemos visitado todavía. Es que tú no estuviste ese día. Habrá que repetirla.
La repetiremos, la Lo repetiremos. repetiremos. Pues es una generosidad asombrosa, ¿no? Es gente que se dedica a coleccionar y luego dice, lo que quiero es que todo el mundo sea capaz de ver esto. También es generosidad ceder un cuadro que acabas de comprar al Museo del Prado para que esté ahí durante 6 meses y pueda verlo todo el mundo. Eso es la gente, en este país, en el Ministerio de Cultura, pues tiene poco presupuesto. Pues debemos mucho el conocimiento del arte que tenemos, lo debemos. La generosidad. Estaría bien que hubiera algún movimiento en el sentido de más facilidad para que hubiera compensación de otro tipo a los que donan su obra al Estado, como ocurre en otros países, una ley de mecenazgo en condiciones, pero bueno, eso ya es de... Otro campo de juego. Antes creo que hemos hablado de la educación, entonces yo aquí me gustaría preguntarte qué importancia crees que tiene las humanidades en la educación y sobre todo para las nuevas generaciones. Mencionabas antes, las nuevas generaciones, ¿qué sensibilidad tienen a la percepción de cosas muy del pasado, ¿no? Sí. Yo soy muy optimista con las nuevas generaciones. Yo creo que hay una sensibilidad y un interés, hay un conocimiento que a mí me asombra a veces, que probablemente yo no tenía cuando tenía esa edad. Y hay unos ojos muy abiertos a no solo a lo que está pasando, sino a lo que ha pasado antes. Hay un déficit de formación humanística en los niños. ¿Por qué? Porque la formación, lo que me preguntabas antes, ¿de qué sirve el arte? ¿De qué sirven las humanidades? ¿De qué sirve la filosofía? ¿De qué sirve estudiar a Platón? De nada, a no ser que te expliquen que, por ejemplo, cuando tú te enamoras, no estás buscando la mirada del otro, sino crecer hacia el deseo, que no es que el otro te complemente, sino que tú necesitas estar en búsqueda para tú estar completo. O, por ejemplo, si lees a Epicuro, o sea, es que hay artistas que deberían ser obligatorios desde la ESO, desde el principio, porque te enseñan a vivir y eso no pasa. ¿Y qué hacemos los que tenemos más edad y no tuvimos esas oportunidades en el pasado de aprender de arte o de humanidades? Aparte de apuntarnos, Pero no hay nada más aparte de bonito, apuntarnos al club que hay que hacerlo, no hay nada más bonito que estudiar con nuestra edad. Es maravilloso estudiar con nuestra edad, lo haces por gusto, lo haces con una experiencia previa, lo haces con conocimientos, comprendes las cosas, quitas lo que no te aporta y solo te quedas con lo bueno, o sea, con lo que te hace crecer. Y no hay obligación, no hay exámenes, no hay profesores, o si hay profesores, eliges tú a los buenos. Yo creo que es que no debemos dejar de estudiar, nunca. Bueno, yo soy un impulsor Tomás, del aprendizaje. Tú también, tú estás yendo a las visitas de museos, tú sales de tu momento cotidiano, dejas tu trabajo, dejas lo que sea y te vas 1 hora y media al museo para que alguien te explique. Eso es estudiar. Y que el Club H funciona, es que prioriza el Club H frente a otras cosas, ¿no? Ese yo creo que es el punto de inflexión. Es que hay que hacer esfuerzos por buscar las cosas que te enriquecen, porque al final es fácil, no me entiendas fácil, ni cómodo. Estás en tu trabajo, estás en tu día a día y yo solo he vivido, y tienes que levantarte. Llega el momento de ir al museo o de ir a algo que te enriquezca, que no tenga nada que ver con tu trabajo. Es un esfuerzo. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de los menos jóvenes. ¿Tú crees que hay algún desencuentro intergeneracional a la hora de mirar el arte? Yo creo que no. Yo creo que no creo que esta nueva generación tenga más dificultad o más facilidad. Tiene las redes sociales que no teníamos nosotros. Eso quita tiempo y otorga demasiada inmediatez
Las redes sociales, todo lo tienes ya, toda la información la tienes en un microsegundo. Pero eso no, como te dije antes, soy optimista. Yo no creo que eso quite capacidad de profundización de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes, cuando quieren profundizar, lo hacen. Cuando se interesan, lo hacen. Y lo importante y la suerte que tienen algunos es conseguir haber tenido a alguien que les muestre un camino, ¿no? Un buen profesor. Eso pasa siempre. Si te gustan las matemáticas, no porque las matemáticas sean estupendas, sino porque tienes un profesor que te las explica muy bien. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito más hacia adelante. Yo te preguntaría por qué vale la pena luchar, ¿no? Ya un poco es una mirada hacia adelante, pero con la experiencia de atrás, ¿no? Y hasta qué punto los valores cimientan el futuro, ¿no? Vale la pena luchar. Vale la pena luchar. Punto. Vale la pena luchar por todo. Porque la lucha siempre implica ir hacia algo bueno. Vale la pena luchar por las cosas que quedan, por el amor, por las personas a quien quieres, por seguir una senda de conocimiento, por llegar a sitios donde nunca has estado, por salir de tu zona de confort, por ir a lo desconocido, por ser leal para las personas que quieres, por ser capaz de querer por encima de todo, por todas esas cosas. Vale la pena luchar por miles de cosas. Bueno, le vemos más la mirada y me gustaría preguntarte ¿qué te ilusiona? ¿Te ilusionas con facilidad? Yo sí. Yo incluso, eso es, en mi trabajo, por ejemplo, cuando he estado en empresas, porque yo he estado muchos años en un empresarial, yo me ilusionaba. Aunque lo que me gustaba era el arte, pero estaba ahí vendiendo minutos de publicidad en una televisión y me ilusionaba muchísimo. De hecho, tengo muy buen recuerdo de todas esas cosas. Yo creo que no se trata de lo que estés haciendo, sino de sacar lo máximo de lo que hagas. Tú puedes ilusionarte vendiendo bolis, intentar ser el mejor vendiendo bolis. Yo eso lo he llevado siempre muy al límite. Es que si no haces las cosas con ilusión, no las haces o las haces mal. Entonces... ¿Y cuáles son tus sueños hoy día, Valme? Mis sueños. Pues seguir creciendo, seguir trabajando, que mis hijas estén bien, que haya paz interior, que las personas que quiero no tengan problemas, los de todos, los mismos que los tuyos, seguro. Seguro. Oye, una preguntita. ¿Y qué esperas hacia el futuro de estas visitas del Club H a museos? ¿Cómo crecemos? Estoy preparando un itinerario muy bonito para el año que viene, con permanentes y con exposiciones temporales, con ferias de arte, con visitas a casas de subasta. Yo creo que va a ser muy bonito. Se trata de que el Club H tenga una oferta muy construida y muy definida para que cualquiera sepa exactamente cuáles son las visitas y cuáles son los recorridos de arte que va a haber. Y ahora mismo estoy trabajando en eso. Yo creo que el año que viene va a ser un muy buen momento para el Club H. Este año ha empezado tímidamente, hemos ido sacando cosas, cada vez va creciendo más, cada vez hay cosas más interesantes, las tertulias literarias, el otro día el curso de ajedrez que hubo. El 2025 va a ser el año del Club H. Bueno, yo creo que el objetivo es que cada año sea mejor que el anterior, sí. Que eso se llama crecimiento, ¿no? Crecimiento sí. Personal, crecimiento organizativo.
Oye, yo para cerrar, pues te voy a hablar un poquito, te voy a preguntar un poquito por temas de tu familia, ¿no? ¿Qué significa para ti la familia? ¿Qué espíritu había en tus padres, que los has mencionado antes? ¿Y cuánto de ese espíritu sobrevive en ti, de tu familia, ¿no? La familia lo es todo. La familia amplia, la familia es la gente a la que quieres. Para mí, la familia es la gente a la que quiero. El espíritu de mis padres está en mis hijas, sí. Está en mis hijas. Son luchadoras, son libres, son buenas. Bueno, antes has dicho unas cosas muy bonitas de tu padre. Yo apunto por aquí: genial, valiente, libre, que son unas palabras. Sí, mira, yo me acuerdo cuando murió, él trabajaba en el Grupo 16, fue uno de los creadores del Grupo 16. Y cuando murió, escribieron artículos sobre él. Y un artículo decía: era el hombre que enseñaba a reír. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, y cómo... Bueno, por hablar sin profundizar mucho de tus hijas, ¿cómo identificas en ellas ese espíritu? No sé si llamarle de Toledo, de tu padre, o ese espíritu de libertad. Sí. Yo tengo mucha suerte con mis hijas, son trabajadoras, son buenas. Yo nunca había pensado lo que veía de mis padres en ellas, pero sí veo mucho de mi familia en su manera de ver la vida, en su manera de relacionarse, en esa libertad de no estar atadas a convenciones vacías, una búsqueda de lo que quieren. Ellas buscan lo que quieren, ellas están en esa búsqueda que es importante para conseguir tener la serenidad de haber conseguido algo, entiendo. Así que sí, veo muchas. Bueno, Valmer, ¿Qué los que te conocemos un poquito, yo personalmente he descubierto muchas más facetas tuyas, de tu visión del arte, de tu visión del mundo. Y para finalizar este descubrimiento tuyo, ¿no? Estas conversaciones con Valme, ¿cómo te gustaría cerrar con un mensaje a futuro del Club H, de las visitas, Sí, claro que sí. de ti? Tenemos una joya aquí, que es el Club H, que estamos deseando que la gente lo descubra. La historia del Club H no es tanto un club en el sentido social. Sí que hay un contacto precioso personal. Este descubrimiento personal. Hay un descubrimiento, lo que tú dices, el descubrimiento personal. Pero es una oportunidad muy bonita para gente de nuestra edad empezar a profundizar en cosas que o estaban olvidadas o nunca han llegado a conocerse. Y esa elevación que decíamos antes de para qué sirve el arte, pues esa elevación sobre tu vida, mientras además pasas un buen rato, porque con el arte pasas un buen rato, también leyendo a Platón, con Platón pasas un buen rato, pero ese disfrutar de la vida. Hay que buscar momentos en los que la vida de repente se vuelva llena de colores. Y eso es, por ejemplo, una visita a un museo, ¿por qué no? Entonces el Club H da esa oportunidad. Bueno, pues yo, si me permites, en nombre de mis compañeros, de tus alumnos, entre comillas, desde la otra parte del estrado, como alumnos, pues agradecerte el que nos hagas ver lo que nos haces ver y además cómo nos lo haces ver, con esta frescura que nos has transmitido hoy en esta entrevista y que, bueno, que nos ha servido para descubrirte, incluso a los que acudimos a las visitas del Club H. Muchas gracias, Val. Yo tengo que decir que para mí las visitas esas son maravillosas porque somos un grupo
pequeño donde vamos conociéndonos, donde vamos a través del arte. Al final no hace falta contar la vida para conocerse. Conoces a una persona a través de la mirada que está reflejando, o a través de lo que le emociona, a través de lo que le interesa. Así que yo estoy encantada con esas visitas porque somos un grupo fantástico, si es que lo somos. Bueno, pues yo creo que este es el principio. A ver si el año que viene volvemos a tener oportunidad del saber dónde estamos, y conociéndonos todos un poquito más. Muchas gracias, Valme. A ti, Tomás. Muchas gracias.